Hola hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Iglesia Bautista Las Torres. Estamos contentos con el Señor porque una vez más nos permite compartir con ustedes la predicación de la palabra de Dios, algunos himnos y orar con ustedes, ¿verdad? En este programa. Les damos las gracias también porque se dan el tiempo de escuchar la predicación de la palabra de Dios y les insistimos, ¿verdad?, a seguir compartiendo los videos de las enseñanzas para que sean de bendición a otra persona. Bueno, ahí como están en sus casas, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para iniciar nuestro servicio. Señor y buen Dios, te damos las gracias por lo bueno y lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros. En este día, Señor, te pedimos que bendigas este servicio, bendice la exposición de tu palabra y que sea de provecho a nuestros corazones. Ayúdanos a practicarla, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie en sus casitas, hermanos, a entonar un himno. Cantemos, hermanos. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y de paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida por puro cristal. Fue apagada por Cristo mi ser. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Encintada la cruz del Señor. Ahí te espera Jesús Salvador. Dios te hace el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Un himno más, hermanos, un himno más. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día
día Él viene, pues lo prometió. Un día llevándole al monte Calvario, un día llevado sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvó Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado Él en mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, un día Jesús de dolor reposó. Velaban los ángeles sobre el sepulcro de quien por nosotros su vida entregó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado Él en mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Amén. Habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre en gloria ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado Él en mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día Él viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable, unido su pueblo, lores a Cristo por siempre estará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó, resucitado Él en mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. También queremos aprovechar este tiempo para recordarles que los días jueves, los días domingos por la mañana y por la tarde tenemos en el horario que comúnmente son los servicios, tenemos abiertas las puertas de nuestro templo. Y aquí estamos nuestro hermano Daniel Peña, nuestro hermano Sebastián, su servidor. Si usted tiene alguna necesidad, ¿verdad? Si usted necesita orar, ¿verdad? Como ya le hemos estado invitando, si usted quiere pasar un tiempo aquí en oración, usted puede pasar. Si tiene alguna petición, puede pasar y nosotros podemos orar por ustedes. Y también queremos decirle que si usted también quiere traer sus diezmos, sus ofrendas, bueno, los alfolís van a estar aquí también. Va a estar nuestro Daniel Peña recibiéndolos para todos aquellos, ¿verdad? Que por X o Y razón no pueden salir de su hogar en este tiempo, y les invitamos a que sigan poniendo, ¿verdad?, a sus hijos las clases de escuela dominical que continuamente nuestra hermana Karina está subiendo, ¿verdad?, ahí a la plataforma de YouTube en nuestro canal. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, y es todo por mi parte. Vamos a pasar a otro himno. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Uno más.
tumba venció y con gran poder resucitó. El sepulcro de muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén, hermanos. Dios les bendiga. A continuación, acciones de gracias. Dios bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga a todos. Espero se la estén pasando bien en familia. Quiero dar gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí y porque nos ha permitido llegar con bien. Hasta el día de hoy estamos con salud y no nos ha pasado nada. Gracias a Él, a Dios. También le quiero dar gracias a Dios porque puedo estar con mi familia y puedo visitar a mi abuelito y a mi tía y a mi demás familia. Les presento a mi hermanita, espero y nos pueda acompañar en un futuro allá en nuestra iglesia. Hermanos, el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro servicio de jueves 9 de abril del 2020. Sabe ya que a causa de las contingencias, a causa de esta enfermedad, el coronavirus, tenemos nuestros mensajes por la plataforma de YouTube, por nuestro canal Iglesia Bautista Las Torres, y en esta ocasión tenemos el privilegio de compartir la enseñanza de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Normalmente y tradicionalmente este mensaje se graba para el día viernes, pero anticipándonos en nuestro servicio, el día jueves estamos grabando esta enseñanza, las 7 últimas palabras de Jesucristo en la cruz. Es un privilegio, hermanos, llegar a sus hogares una vez más por este medio y compartir, esperamos, estas enseñanzas de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Esperamos sean de edificación, de motivación, de inspiración para sus vidas. Y al entrar, hermanos, a esta enseñanza, cada año se comparte en Semana Santa el mensaje precisamente de las 7 palabras de Cristo en la cruz, y parece que se pudiera entrar en un terreno repetitivo y monótono al cada año compartir esta enseñanza, pero estas palabras son tan ricas en significado que pueden predicarse muchas veces sobre ellas, expresando cada vez nuevos pensamientos, y siempre habrá algo nuevo que compartir. Y vamos en esta hora, hermano, en este tiempo, a tratar de ponerle un significado a esas palabras, y cada predicador, estoy seguro, pondrá de la palabra del Señor y su propia inspiración que el Señor le dé, tratar de ponerle algún significado a estas palabras y ser de edificación
por medio de ellas. Y personalmente, al ver la primera palabra de Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sin ninguna duda pensamos en una palabra llena de misericordia. Al oír a Jesús expresar a sus enemigos, quien lo estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no podemos pensar en otra enseñanza que compartir más que en la misericordia en la que el Señor estaba pensando. El corazón de Cristo, hermano, está lleno, sin ninguna duda, de misericordia. Esta palabra la vamos a escuchar en Lucas capítulo 23, y versículo 34. Lucas 23 y versículo 34. Lucas 23 y verso 34. Dice así la palabra del Señor: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y mientras el mundo pensaba en humillarlo, el Señor pensaba en perdonarlos. El corazón de Cristo, hermano, estuvo lleno de misericordia, de compasión a través de todo su ministerio público. Se compadecía en todo momento de los enfermos y los sanaba. Se compadecía de los hambrientos, como vimos la semana pasada, los recostaba y les daba de comer. Se compadecía de los niños que iban apenas a enfrentar la vida y los bendecía. Estos son rasgos, hermano, apenas superficialmente de la compasión de Cristo. Es considerable, hermano, y es hasta en un grado lógico que se tengan a tales personas compasión. Es muy razonable que se tenga compasión del hambriento, es muy razonable que se tenga compasión del sediento, es muy razonable que se tenga compasión de un enfermo, pero lo extraordinario e incomprensible desde el punto de vista humano es lo que Cristo expresa acerca de sus enemigos. Compadecerse de los enemigos es lo increíble en las palabras de Cristo, porque Él no está diciendo: Padre, ten compasión de mis amigos. Él está diciendo: Padre, perdona y ten compasión a mis propios enemigos. Compadecerse de los que te hieren, compadecerse de los que se enfrentan o de los que te enfrentan, eso es tener compasión. Hasta este punto, hermanos, llegó el amor de Cristo, hasta amar y bendecir a los que eran culpables de los terribles dolores que en aquellos momentos le afligían a Cristo. Cuanto más sufría Cristo, expresa estas palabras misericordiosas a sus enemigos. Entre más avanzaba su sufrimiento, entre más avanzaba su tormento, Él expresaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La historia dice, hermanos, que los crucificados maldecían el día que nacieron por el dolor, por el sufrimiento. Maldecían a los verdugos que los atormentaban. Maldecían incluso a sus propias madres y el día que nacieron, porque estaban en ese desafortunado evento de la crucifixión. Ellos maldecían a todo y maldecían a todos los que presenciaban la propia crucifixión, y también escupían a todos los que allí estaban presentes. También se cuenta que era necesario, hermanos, cortarle las lenguas por las blasfemias que los que estaban siendo afligidos en la cruz expresaban, para evitar que los crucificados blasfemaran en contra de sus dioses. Es seguro que los verdugos, hermano de Cristo, esperaban oír voces de maldición, porque a esto estaban acostumbrados. Los fariseos y los escribas que le conocían esperaban oír por lo menos, hermano, quejidos de dolor, porque ellos conocían
lo doloroso del castigo de la cruz. Pero cuán sorprendente, hermano, fue lo que oyeron de los labios de Cristo. No un grito de una plegaria o de dolor, sino una dulce y suave oración. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen estas personas que me están crucificando. El verbo griego, hermano, no está en pasado en esta oración, sino en gerundio. Esa palabra es legein. No es y dijo, sino iba diciendo. Cada que Cristo, hermano, estaba siendo atormentado, lo que él iba diciendo con cada tormento, con cada herida superficial es: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Cada golpe expresaba: Padre, perdónalos. Cada aflicción, cada burla, él expresaba: Padre, perdónalos. Él quería que el mundo que lo afligía fuese perdonado, pues a eso vino el Hijo de Dios, a buscar y salvar lo que se había perdido. E inclusive en el momento de más agonía y sufrimiento, él pensaba en otros, cuál era su ministerio. Lo que nos hace suponer, hermano, que esta admirable frase fue repetida varias veces durante el cruel proceso. Quizá cuando los clavos traspasaban la cruz, él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando la cruz fue levantada y puesta en pie, y sus manos junto con sus pies se rasgaban, él expresaba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús repetía la frase de plegaria: Señor, perdónalos, perdona a mis enemigos, porque yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué Dios tan misericordioso, hermanos, el nuestro, que aún a sus enemigos él pedía fueran perdonados. Eso nos enseña la primer palabra, la palabra misericordiosa. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con lo que estamos compartiendo, ¿verdad? En esta ocasión me tocó expresar lo que el Señor mencionó en Lucas, así que acompáñenme, hermano. Lucas capítulo 23, Lucas 23 en el versículo 43. Lucas 23, 43, dice así la palabra de Dios: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por lo bueno que ha sido. Bendiga, Señor, la exposición de su palabra, y que pueda darme palabras de sabiduría para enseñar a su pueblo, y que pueda ser entendible, Señor. Me pongo en sus benditas manos. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. El Señor, hermanos, menciona, ¿verdad?, estas palabras refiriéndose a un malhechor, y nos hacemos ciertas preguntas sobre qué es lo que el Señor le quiso decir en estas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si podemos recordar un poco, queridos hermanos, estas dos personas, ¿verdad?, que sin duda eran dignos de muerte por la ley que antes se había establecido, ¿verdad?, que eran dignos de muerte, y sin duda eran culpables, ¿verdad? Pero hay algo en especial que hace este pasaje, ¿verdad?, que sea tan reluciente, porque el Señor dice a un malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si hacemos pensamientos, ¿verdad?, dentro de lo religioso, si lo quiere usted llamar así, que muchas personas dicen: bueno, el cielo es para los que se portan bien, ¿verdad? Y que el cielo son para las personas que tuvieron una vida o se portaron como angelitos, como algunas personas mencionan. Y vemos a este malhechor que el Señor, en su dolor, ¿verdad?, a punto de entregar su vida por nosotros, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor, a quien la tradición le llama como Dimas, aunque la Escritura no lo menciona, fue el acreedor, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Fue un hombre, hermanos, más que afortunado, pues recibió la gracia de Dios. En el último instante, esto nos habla, queridos hermanos, del gran amor de Dios y su deseo de perdonar.
El Señor entregaba su vida por los pecadores y no importando quién fuera, la Escritura nos enseña para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le dio el regalo de la salvación a este malhechor. Este malhechor, sin duda, hermanos, era digno de muerte por sus actos, ¿verdad? Pero en el momento de poder reconocer quién era delante de Dios, fue merecedor de la salvación. Fue agraciado, queridos hermanos, por unos aspectos muy particulares que pueden hacer salvo a cualquier persona. Vivimos en un mundo religioso donde muchas religiones han hecho creer que el que tiene conocimiento de la Escritura, el que logra memorizar más la Biblia, el que tal vez se porte mejor en esta tierra, el que trate de hacer unos actos buenos o obras, son merecedores del cielo. Pero la realidad es que el Señor mencionaba a los religiosos que las prostitutas, ¿verdad?, o las rameras iban más primero al reino de Dios que toda la gente religiosa. La realidad es que Dios no se basa en lo que nosotros seamos aparentemente, sino Él se va al corazón, lo que la persona decida o reconozca delante de Él. La posición que le toca, en una posición de pecadores que somos, y la realidad es que el cielo no se gana ni por obras, ni por conocimiento en la Biblia, como muchos mencionan, o el pertenecer a un círculo religioso, aunque la Biblia nos marca que debemos congregarnos. Pero el punto principal aquí son unos aspectos que yo quiero resaltar en esta parte de la Escritura. Cuando el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el Señor le daba la seguridad de que en el momento que Él dejara su cuerpo estaría presente al Señor. Hay unos versículos que quiero resaltar primeramente porque son la base de la enseñanza. En el versículo 40, hermanos, nos menciona, dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios. Lo primero que debemos entender es que cuando este otro maleante que estaba al lado de la persona que recibió la gracia de Dios, le menciona a aquel maleante: ni aún temes tú a Dios, entendió y reconoció. La primera cosa que yo puedo mirar aquí en particular es que él reconoció que había un Dios. Durante su vida hizo cosas malas, asaltó, tal vez fue un violador. La palabra malhechor menciona que es acreedor a muchas cosas malas que él hizo en su existencia. Pero el principal propósito aquí es aclarar que él, a pesar de lo que había hecho, en su último momento aceptó o reconoció que había un Dios. Necesitamos, como hombres pecadores, las personas que nos están escuchando tal vez allí, ¿verdad?, por este medio, que necesita reconocer que hay un Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo que solamente necesitamos que pasen casos como estos, y a veces son tan duros que ni en estos casos del coronavirus reconoce de que hay un Dios. Y este hombre, ¿verdad?, y en su agonía, en su dolor, ¿verdad?, sabiendo de que nadie lo podía librar de esa cruz, él reconoció que había un Dios. Él menciona en el versículo 40, dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y luego en el versículo 41 dice: reconoció su pecado y su consecuencia. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es tan importante que para poder nosotros obtener la gracia de Dios, el perdón de Dios, necesitamos reconocer que somos pecadores. Este hombre no solamente reconoció que había un Dios, reconoció que había quebrantado la ley de Dios y que había hecho cosas que le estaban haciendo merecedor de su muerte. Reconoció que era un pecador y que había una consecuencia. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lo más importante es reconocer primeramente que hay un Dios y reconocer de que somos pecadores. Es tan importante eso porque es donde Dios puede mostrar su gracia. Dios puede hacerte merecedor del cielo. En el versículo 42 dice: y dijo Jesús: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el versículo 42 puedo ver, queridos hermanos, que este hombre tuvo fe
en algo invisible, algo que no sería. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es necesario que cada hombre reconozca que hay un Dios, que hemos pecado, pero también que el Señor nos puede dar la salvación a través de la fe. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La palabra de Dios nos enseña que necesitamos tener fe, y este malhechor tuvo confianza, puso su confianza en Dios de algo que aún no miraba. Él dijo, yo sé que un día vendrás, Señor, yo sé que un día tú harás presencia, pero cuando vengas, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y el 43, que es la palabra que nos tocó, queridos hermanos, podemos ya ver dentro del contexto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras, querido hermano, qué hermosas palabras que el Señor le menciona. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Debemos entender, queridos hermanos, que el Señor ciertamente le dijo que hoy. No tenemos que hacernos creencias como muchas personas dicen, que el Señor en otras escrituras dice, en verdad te digo hoy, como si diera a entender que hoy le promete, pero no sabemos cuándo le cumpla. La palabra de Dios enseña que dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le afirmó, el Señor le quiso dar sabiamente que entendiera que al momento que él cerrara sus ojos, estaría en la presencia de Dios. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas dicen, ¿verdad?, que el Señor le prometió, pero no le dijo cuándo le iba a cumplir. Pero a mí la Escritura me enseña que le está afirmando, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo más importante de esta enseñanza, queridos hermanos, es que debemos entender que el cielo no es para los más santos. El cielo es para quien reconoce que hay un Dios, que reconoce que es pecador y que clama al Señor. Y entonces el Señor le dará lo que le dio a ese malhechor, la vida eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted no tiene la seguridad de su salvación y usted quiere tener la seguridad, solamente necesita ser humilde como este maleante, reconocer que hay un Dios, reconocer que somos pecadores, y sin duda el Señor estará diciendo, acéptame, y cuando tú mueras estarás conmigo en donde yo quiero que tú estés, el paraíso. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, bendiga la siguiente enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde me gustaría que abrieran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, y voy a hacer una lectura del versículo 25 al 27. Luego vamos a orar para iniciar la siguiente palabra de Cristo en la cruz, hermanos. Capítulo 19, versículo 25 del Evangelio de Juan, dice así: estaban junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Señor y Padre Dios, te damos las gracias que usted nos da la vida, nos da la salud, y el día de hoy nos permite escuchar, Padre, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de las palabras que Él produjo en la cruz
no solamente con el enseñarles algo a sus discípulos o a las personas que estaban presentes en aquel tiempo, sino que también, Padre, hay una enseñanza especial para la vida de cada uno de nosotros. Y en esta tarde quisiéramos que usted, mediante su palabra, nos pudiera hablar y pudiera enseñarnos lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quisiera, hermanos, quisiera ponerlos en contexto al tiempo donde nuestro Señor Jesucristo está pronunciando estas palabras. Ya algunos hermanos han hablado de qué estaba sucediendo, ustedes mismos ya lo han leído, pero quisiera recalcar que Jesús estaba crucificado, tenía clavos en sus manos y en sus pies, y al parecer a Jesucristo le habían desamparado. Al parecer los discípulos, al parecer la gente que comúnmente seguía a Cristo, no solamente porque les gustaba lo que escuchaban de Él, sino que también por sus milagros, también por lo que Él les daba o por lo que ellos recibían de parte suya. Todas esas personas lo habían dejado. Sin embargo, había un pequeño número de personas, de seres, que aún le amaban. Había un pequeño número de personas, de seres que le querían, y que en esta ocasión, en este momento, estaban alrededor de Él en la cruz. Estaba Jesucristo siendo crucificado, y la palabra de Dios nos dice que había una mujer, ¿verdad?, al pie de la cruz, y esta era su madre María. No solamente María estaba a la cruz, sino que estaban otras mujeres. No solamente esas otras mujeres, sino que también allí al pie de la cruz estaba Juan, su discípulo amado. Y es bien importante esto, hermanos, y quiero que lo noten. Una mujer como María, que a través del tiempo ha experimentado el que se burlen de ella por su hijo, el que hablen de ella, el que rumoren de su hijo. Estaba esta mujer en una agonía, estaba esta mujer triste, porque en este momento no solamente Jesús estaba crucificado, sino que su hijo estaba crucificado. Y como la palabra del anciano Simeón, ¿verdad?, que le dijo a María que una espada iba a penetrar hasta su alma. En este momento está ocurriendo esta escena. Y en este momento María está pasando esta escena en la cual hay un dolor inmenso por su hijo que está siendo muerto en la cruz. Y se me hace interesante cómo Jesucristo, o la forma en la cual Jesucristo se refiere no únicamente a su madre, sino también a su discípulo que amaba. Y en esta escena Jesucristo le dice a María, a su madre, le dice mujer. Le llama primero mujer y le dice mujer, he ahí tu hijo. Después voltea, ve al discípulo y le dice, he ahí tu madre. Se me hace interesante cómo el Señor Jesucristo se toma un tiempo para hacer una ordenanza, para dar una adopción mutua. No les pregunta si quieren. Le dice, mira, mujer, ahí está tu hijo. Él va a ser tu hijo de hoy en adelante. Y le dice al discípulo, esta mujer será tu madre de hoy en adelante. Y quiero que noten conmigo la primera palabra que Jesucristo dice cuando abre su boca, y la primera palabra es mujer.
aprecie que no hay un vínculo hijo-madre, ¿verdad? No hay una madre, no hay algo que asocie a una madre con un hijo, sino que pareciera que fuera otra persona. Jesucristo en este momento habla con mucha autoridad, no como alguien que ha sido bofeteado, no como alguien que le clavaron una corona de espinas, no como alguien que recibió azotes, no como alguien al cual le masaron la barba hasta que se la arrancaban, ¿verdad?, a pedazos, sino en este momento Él habla con mucha autoridad. No como una persona a la cual haya sido humillada porque Cristo recibió la peor humillación de todos los tiempos, sino que este momento era un momento en el cual Jesucristo hablaba como rey en su trono. Y desde su trono da una ordenanza: mujer, he ahí tu hijo. Y a su discípulo le dice: he ahí tu madre. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, si podemos usarlas un poco, al libro de Lucas en el capítulo 2. Por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 2. Y en el versículo 42, con sus vistas síganme, dice así: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay algo muy interesante aquí. Pasa una serie de acontecimientos, Jesús se pierde, lo encuentran y le dicen: estamos preocupados, estuvimos buscándote todo el día y así, ¿por qué nos haces esto? Entonces Jesús le dijo: es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Recordemos que María le había dicho: tu padre y yo te hemos buscado. Sabemos que el Padre en la carne de Cristo, ¿verdad? O lo que nos menciona la Biblia es José, ¿verdad? Su padre adoptivo, se podría decir. Y se me hace que Cristo le está dando a entender aquí a María algo muy importante. ¿Sabes qué? Mi Padre está en los cielos. Mi Padre está en los cielos. María le dice: tu padre y yo te hemos buscado, sí, pero en los negocios de mi padre, de mi verdadero padre, me es necesario estar. Wow, se me hace tan interesante esto porque nos trae una enseñanza muy importante y es el centro de la enseñanza que me gustaría compartirles el día de hoy. Solamente que necesito que me acompañen a una cita más. En Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12 y en el versículo 46.
Y voy a dar lectura, escuchen muy bien, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. ¿Y qué, hermanos? Y madre. Wow. El Señor Jesucristo les está dando una enseñanza muy importante. Llega este hombre y le empieza a decir: Jesús, mira que te busca tu mamá y tus hermanos. Jesucristo se pone a pensar: bueno, pues Jesucristo, hermanos, estaba en otro canal. Jesucristo consideraba que su Padre estaba en los cielos. Jesucristo estaba en un ambiente más allá de lo que la gente a sus ojos podría ver. La gente a sus ojos podía ver que María era la madre de Cristo, que José era el padre de Cristo y que era un carpintero, era su oficio. Pero wow, de repente Jesús dice: no, es que mi padre tiene unos negocios importantes, y es enseñar la palabra de Dios, es enseñar la voluntad de lo que Él quiere para sus vidas. Y la gente decía: bueno, pero este hombre, su padre es un carpintero. Pero él estaba en otro canal, él estaba hablando de su Padre de los cielos. Y de repente llegan sus hermanos y su madre, y él les dice: mi hermano y mi hermana y mi madre son los que ¿qué? Hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pareciera que el vínculo familiar, el del cual habla Cristo, es diferente al cual nosotros lo hemos visto comúnmente. Jesucristo no considera, ¿verdad?, tan familiar a su madre como los que hacen la voluntad de Dios. Jesucristo nos quiere enseñar algo importante. Jesucristo le dice: mujer, porque ya en ese entonces María ya estaba al pie de la cruz, considerando a Cristo no solamente como un hijo, sino que como Dios, sino que como un maestro el cual le estaba enseñando. Jesucristo no la miraba a ella como una madre, sino que la miraba a ella como una discípula, como alguien a la cual le tenía que enseñar el camino a Dios, como alguien a la cual le tenía que enseñar cuál era la voluntad de su Padre. Y en ese momento María, con sus actos, estando al pie de la cruz, estaba enseñándole a Jesús, que estaba comprendiendo lo que Jesucristo, desde el momento en que inició su caminar en una vida santa, le estaba queriendo enseñar. Y era que hiciera la voluntad de su Padre. Estaba aquí su discípulo, muchos lo habían abandonado, muchos lo habían dejado, pero aún seguía ahí Juan el amado, al pie de la cruz, escuchando qué dirá al final Jesucristo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Muchos ya le habían dejado, muchos ya le habían abandonado. Al propósito, hermano, quiero hacerle una pregunta a usted que está ahí en casa. ¿Acaso la voluntad de Dios para su vida será interrumpida por las cosas o las situaciones que usted esté pasando? La voluntad de Dios para la vida de Pedro había sido interrumpida por la muerte de la cruz de Cristo, porque él le desamparó a Cristo en la cruz.
Pero Juan no, porque él sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos comprender nosotros para nuestra vida? El vínculo familiar de Dios, el vínculo familiar que nos enseña el Señor Jesucristo, no es carnal. El vínculo familiar de nuestro Señor Jesucristo es espiritual. Es de aquello que Él quiere que usted y yo hagamos para que usted y yo salgamos adelante con la voluntad de Dios. Dios quiere que usted en su voluntad sea bendecido. Dios quiere que a pesar de las situaciones, a pesar de todas las cosas que pasen en su vida, como estaban pasando en la vida de María, Dios quiere que usted esté en su voluntad, que usted no le deje. A propósito, el Señor Jesucristo no solamente le dijo a Juan, he ahí tu madre, sino que Juan se convirtió en el sustituto de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Juan ahora tenía que consolar a la madre de Jesús. Juan ahora tenía que ser una consolación no solamente para ella, sino que para sus hermanos en Cristo. Ella tenía que ser una madre para todos aquellos los cuales confiaban en Cristo. Y en ese momento, ¿verdad? El Señor Jesucristo les estaba dando una comisión a ellos de cómo sobrellevar la vida cristiana. Él les estaba dando una comisión de cómo ser un vínculo familiar, la iglesia. Usted que está ahí en casa, escuche esto, somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo y Dios nos ha comisionado, el Señor Jesucristo nos comisionó a que usted y yo tenemos que mantener ese vínculo familiar. Usted y yo nos tenemos que consolar, usted y yo tenemos que pasar las adversidades y las pruebas en la voluntad de Dios. Pero, ojo en ello, no se tiene que usted mover de la voluntad de Dios. Las cosas pueden verse muy duras, las cosas pueden verse muy difíciles, pueden verse frustradas por sentimientos, por emociones, como lo estaba viviendo María, pero al final María se mantuvo al pie de la cruz. Al final el discípulo amado se mantuvo al pie de la cruz y fueron bendecidos por Dios, porque mantuvieron ese vínculo familiar. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder mantener un vínculo como iglesia, poder mantener un vínculo como iglesia en la voluntad de Dios, y que Él nos ayude a llegar hasta la meta. Vamos a orar, hermanos. Señor buen Dios, te damos las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Sabemos que tú, Señor, nos has comisionado, Padre, el consolarnos los unos a los otros, y creemos que usted nos ha dado esta comisión para poder fortalecernos como cuerpo, como una familia en Cristo. Ahora rogamos por aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles, aún en este tiempo, Señor, en el cual tenemos ciertas enfermedades fluyendo. Nosotros rogamos, Señor, porque usted nos dé solidez en su voluntad. Que el día de mañana, Señor, que puedan abrirse estas puertas, las puertas de este templo, usted nos pueda mantener en un vínculo familiar, Señor, que usted nos pueda mantener en un vínculo como cuerpo de Cristo, y que podamos estar aquí reunidos como familia esperando la voluntad de usted, Señor. Que no haya alguno que se desvíe, que no haya alguno que se vaya detrás de, Señor, la comodidad, detrás de diferentes cosas que están pasando en sus vidas, sino que sean pastoreados por ti, Señor, hasta el día en el cual nosotros abramos nuestras puertas y puedan seguir viniendo, y que usted, Señor, nos dé fidelidad en su voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga.
Vamos a seguir con las palabras de Jesús. En esta ocasión les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 22.1, Salmo 22.1. Vamos a darle lectura y luego vamos a ir a Mateo 27 del versículo 45 y 46. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vamos a ir ahí a Mateo 27, versículo 45 y versículo 46. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por ser bueno con nosotros, y gracias, Padre, por tu palabra. Quiero pedirte que bendigas la enseñanza, Señor, de esta tarde, que pueda ser de bendición, Señor, para los oyentes allá en casa, y gracias por la bendición de poder transmitir, Señor, tu palabra a través de la plataforma de YouTube. Bendice el mensaje, bendice lo que vamos a escuchar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, aquí en esta palabra, en la palabra del Señor, estamos leyendo una palabra de Jesús, la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Ahora, todo lo que ocurrió a Jesús horas antes de la cruz y durante el tiempo que estuvo pendiente de la cruz, es una historia, indudablemente es una historia muy conmovedora y desgarradora. Pero hasta este momento Jesús no había pronunciado grito alguno. Siempre había estado cumpliendo la profecía en él, como dice en Isaías 53:7. Acompáñenme por favor ahí. Isaías 53:7, versículo 7. Dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero en este pasaje, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el verso 46, oímos algo atípico al carácter de Jesús, y es gritando, pronunciando un grito, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, es algo muy atípico a Jesús, algo muy que no iba con el carácter de él. Siempre un carácter pacífico, siempre hablando claramente y tranquilo, pero hoy en esta parte estaba clamando y estaba gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, yo quiero hablar en esta tarde de por qué es que Jesús gritó, por qué clamó a gran voz. Solamente traigo 3 razones por las cuales Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La primera razón por la cual Jesús gritó asegurando que Dios le había abandonado es porque Dios estaba castigando en él la naturaleza humana. Jesús no estaba confundido pensando que tal vez su padre le había abandonado. Él estaba seguro y lo afirmó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solo sufría el dolor propio de la crucifixión, sino que también en sí mismo estaba sintiendo el abandono del Padre hacia su persona. Y esto es algo muy grave de sentir. Igual yo entiendo que en una familia normal, común en la tierra, es que el padre permanezca siempre protegiendo al hijo, pero no siempre es así. No siempre es así. Igual en mi persona, yo me identifico tal vez con esta palabra. ¿Por qué? Porque de muy chico fui abandonado por mis padres. Yo puedo sentir el dolor del abandono que sentía Jesús acerca de Dios. Aquel Dios que siempre le había contestado sus oraciones, aquel Dios que siempre lo protegía, aquel Dios que siempre le daba lo que él necesitaba. Hoy no estaba para ayudarle, hoy no estaba para sacarlo adelante. Ahora, debió de ser para él el peor momento jamás experimentado en su vida. Recuerdo, en mi juventud, cuando era niño, recuerdo que hubo un pleito en la casa y mi papá salió del hogar, y pues yo recuerdo que amaba a mi papá, lo quería mucho, pero ya nomás iba a estar ahí.
para estar conmigo. Igual fue un día pues muy triste para mí, muy doloroso, y jamás volvió papá a casa. Fue algo muy doloroso, muy triste, tanto que pues eso me sucedió cuando tenía 6 años. Hoy tengo 38, 39 años y aún no lo supero. Aún me sigue doliendo. Ahora imagínense Dios, el Dios protector, el Dios que todo siempre estaba cuando lo necesitaba el hijo. Ahora no, y Jesús estaba resintiendo en su persona: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, verdad? De igual manera, recuerdo el último día que estuve con mi madre cuando me llevó con mis abuelos, y ese fue el día más doloroso de mi vida. Ya no estaba mamá ahí, despertaba, volteaba y estaba mi abuela, mis tíos, pero mamá no estaba más. Se llegaba Navidad, no estaba mamá. Se llegaba mi cumpleaños y no estaba. Era algo muy, muy terrible para mí. Ver cómo otros recibían la protección de los padres, de la madre, cómo cuando ocupaba algo le daban y a mí no. Es algo muy doloroso, algo muy que te rasga por dentro. Tal vez no estaba enfermo, tal vez no tenía alguna dolencia en mi cuerpo, pero el que no esté tu padre a tu lado, el que no esté tu madre apoyándote, es algo muy terrible para cualquier persona. Ahora, la segunda razón por la cual Jesús exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es porque Dios estaba castigando en él nuestros pecados. Alguien tenía que pagar el precio, y Jesús dijo: yo quiero pagar el precio. Dios le dijo: el precio es alto, tu propia vida. Jesús dijo: cárgalo todo a mi cuenta. Dios le responde: esta es tu decisión. Y la Biblia dice que en la cruz estaba el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia, hermanos! Es algo que nos conmueve, es algo que nadie puede resistir, hermano. El hombre más duro no puede resistir el sacrificio de Cristo. Recuerdo que era yo, por todo, según yo lo que había vivido en mi vida, tenía el corazón muy duro, según nadie me engañaba, según yo no quería ser hipócrita, como decían en aquel entonces, como algunos cristianos, pero porque yo me comparaba con algunas personas, pero cuando vi el sacrificio de Cristo yo no soporté, no aguanté, no pude con eso, y lo único que pude hacer es caer de rodillas y pedirle perdón, y que me perdonara y que me salvara, que me llevara con él al cielo. Y la verdad, qué bendición, porque él dijo: yo quiero pagar el precio, yo quiero ir en lugar de ellos. La tercera razón por la que Jesús exclamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es porque Dios estaba castigando a su Hijo con toda su ira. ¡Wow! Esto es algo muy tremendo. Recuerdo que hace unos 2 días yo le dije a mis hijas que no quería que hicieran cierta cosa en la casa. Le dije a mi hija Helen se come toda la fruta, no pide permiso, llega y agarra. Y se acabó una canastita de fresas en un ratito, media hora. Nomás nos descuidamos, se la acabó. Le dije: no quiero que vuelva a suceder esto. Quiero que cuando vayas a agarrar algo o tengas hambre, le pidas a mamá o a papá. Pues se acabó una penca de plátanos, hermano. Se acabó como 12 plátanos que teníamos ahí. Y pues tuvo que llegar el castigo, ¿eh? Ya le había dicho, no quería que sucediera eso. Y de verdad, hermano, fue algo muy doloroso. Le di a mi hija, la castigué, le di ahí unas 4 nalgadas, 3 nalgadas, y ella sentía que no la quería, que no la amaba. No me podía abrazar, no me podía voltear a ver. Y pues es algo, imagínense, hermano, cómo igual recuerda cuando eras castigado por tus padres. Uno sentía que no lo quieren, que no lo querían. Yo decía: a mí no me quieren porque me dan, ¿verdad?, porque me pegan. Pero aquí, hermano, no era solamente una nalgada o un cintarazo aquí en la entrepierna, sino que era Dios castigando con toda su ira a su Hijo. Hay quienes piensan que las palabras que Jesús dijo al decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?,
fueron porque Dios no soportaba ver el sufrimiento de su Hijo, pero es todo lo contrario. La cruz no fue obra de Pilato, de su mala decisión, tampoco concluyó con lo filoso de los clavos, tampoco la dolorosa corona de espinas que le pusieron en su cabeza y le golpeaban con una caña, tampoco la lanza atravesando su costado. Lo que Jesús le hizo gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque el mismo Dios del cielo estaba castigando con toda dureza y con toda severidad a su propio Hijo. Hijo, hermano, rescate por todos nosotros. Es algo muy tremendo, es algo inexplicable, pero así tenía que suceder. Y gracias a que Él quiso pagar el precio, ahora es que tú y yo podemos ir a la gloria con Dios. Sabemos que estamos viviendo, atravesando una situación muy complicada, pero la obra de Dios sigue. Tal vez tú te sientas muy triste, encerrado en casa, tal vez no hay alimento, pero hay un Dios en el cielo que aún quiere que vengas a sus pies y Él quiere obrar en tu vida, Él quiere entrar en tu hogar. Y gracias a que Cristo pagó el precio en la cruz, y aunque sintió que su padre le había desamparado, Él pagó el precio, Él quiso pagar el precio para que tú y yo pudiéramos ir a la gloria. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ahí en tu hogar, te pido que le abras tu corazón a Cristo para que valga la pena el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pídele que entre en tu corazón, pídele que te salve, pídele que te dé vida eterna para que puedas estar con Él el día en que nos toque partir de este mundo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por tu palabra y gracias, Padre, por recordarnos tu pasión, la pasión de Cristo. Gracias, Señor, es una bendición poder recordar, remueve nuestros sentimientos, remueve nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y la verdad, Señor, no hemos pagado nosotros nada, no hemos hecho nada para salvarnos. Tú eres el que hiciste el trabajo, tú hiciste lo complicado y estamos agradecidos, Señor, porque un día quisiste venir a morir en una cruz por todos los pecadores de este mundo. Y gracias, Padre, por fijarte en nosotros, porque pensaste en cada uno de los seres humanos cuando estabas pagando el precio en la cruz y tú hiciste que valiera la pena. Y qué bendición, Señor, poder recibirte en el corazón, poder venerarte, poder adorarte por el sacrificio que hiciste. Y gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ese gran amor que nos has tenido siempre. Y sigue protegiendo a tu pueblo. Ayúdanos y súplenos nuestras necesidades, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 19, por favor. La siguiente palabra que Jesús dijo estando en la cruz fue: tengo sed. Juan 19, 29 y 30 dice: y estaba allí una vasija, desde el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Señor, te pedimos que tú traigas a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, lo que quieres explicarnos. Permite, Padre, que cada palabra sea recordada como una palabra especial para nuestras vidas, para incitarnos, Señor, a seguirte cada vez más, para hacer la obra que tú nos pidiste que hiciéramos, para que tú, Señor, seas glorificado en cada instante, en cada momento, que se abre tu palabra, que se abre nuestro corazón para poder compartirla también, y que sea, Señor, también recibida por muchos a través de este medio en el cual tú nos estás permitiendo usar. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Sed significa ansia profunda de beber agua y se asocia a menudo con deshidratación. Repito, sed es el ansia profunda por beber agua, que está asociada muy a menudo con deshidratación.
Cristo recién salido, recién pasaba por el problema de padecimientos, de azotes, de injurias, de traición, de angustia, de desvelos, de desprendimiento literalmente de su carne, de los huesos, de esos músculos que fueron azotados por el flagelum y arrancado cada trozo de su carne. Cuando sus manos estaban siendo horadadas y sus pies también estaban siendo horadadas y en su cabeza tenía una corona de espinas que había atravesado su frente y sus sienes. Y el sangrado era tan profuso, tan abundante. Su riego sanguíneo había disminuido. La capacidad de su cuerpo, de los líquidos, había bajado grandemente. Quizá con un hinchazón tremenda de su cuerpo por los azotes. Y también la fiebre causada por ello, los jalones, los golpes, las injurias, la traición a nivel anímico. Y sobre todo siendo un espectáculo para todos los que estaban congregados en ese momento frente a la cruz, tanto gente común como religiosos, e incluso militares de la más grande élite en ese entonces. El Señor exclama: tengo sed. Esta palabra, que del original griego significa, o más bien la palabra es dipsao, que comunica literalmente: me siento sediento. Pero esta palabra, hermanos, nos va a explicar algo alrededor de ello. Esta palabra que Cristo explicó, que Cristo dijo en la cruz, nos va a explicar a nosotros algo el día de hoy. Y quiero ponerlo en 3 ejemplos sencillos y prácticos para el día de hoy, hermanos, para que Dios haga su obra en nuestros corazones. El primer ejemplo tiene que ver con seguir el propósito de Dios a pesar de las circunstancias. Lo repito, el primer ejemplo es seguir a Dios, los propósitos de Dios a pesar de las circunstancias. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Nos muestra que Cristo, independientemente de las circunstancias que estaba pasando, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, Él debía consumar una tarea. Aquello para lo que fue encomendado. Cristo había dicho cuando era pequeño, si lo recuerdan, saliendo del templo, cuando regresaban María y José por Jesús, y de pronto le dicen: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te estamos buscando? Cristo les dijo: discúlpeme, pero en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Más adelante, en el capítulo 17 de Juan, en esta oración sacerdotal tan preciosa y tremenda que nos alcanza el día de hoy, en el versículo 4, Cristo dice, o le dice al Padre: Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Nunca jamás Cristo olvidó el propósito que tenía. Ahora bien, con justa razón podía decir: tengo sed. Yo me pregunto, hermanos, y les pregunto a ustedes: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo estás cumpliendo a pesar de las circunstancias? ¿Podrías decir que en este momento, o que muy prontamente, si el Señor te llama a cuentas, podrías decir como Pablo dijo en aquel entonces: he acabado la carrera, he guardado la fe? El primer ejemplo que vemos aquí es el de Jesús siguiendo el propósito que Dios le puso que hiciera. Después de esto dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, sabiendo que ya había hecho todo lo que tenía que haber hecho, entonces expresó algo: tengo sed. El siguiente ejemplo está en el siguiente versículo, en el mismo versículo. Después de esto dice: sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. Dijo para que la escritura se cumpliese:
y es el ejemplo del sometimiento al designio divino. Es el ejemplo del sometimiento al designio divino. En el Salmo 22:14, déjenme se lo leo por favor. Salmo 22, versículo 14. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Estaba literalmente diciéndonos la palabra de Dios lo que Cristo estaba sufriendo en ese momento. Hermanos, y cuando tenemos una sed tremenda, cuando se nos ha secado la boca, no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, pero de pronto la lengua se pega al paladar. Tenemos una necesidad tremenda de tomar agua. Cristo estaba con esa necesidad en ese momento, hermanos, y estaba entendiendo que su ejemplo fue el sometimiento divino para que se cumpliese lo que Dios había dicho. Hermano, lo que pasa el día de hoy, lo que nos pasa comúnmente, si nos dijeran con anterioridad, te va a pasar una enfermedad, te va a pasar una situación difícil, severa, complicada, quizá muchos de nosotros estaríamos pensando dar vuelta atrás o hacer un camino paralelo al que creemos que no queremos pasar. Pero sin embargo Dios dice: tengo un propósito, tengo un designio para ti y mi palabra está expresada. En el Salmo 69:21 dice lo siguiente: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se cumplía la profecía de estos dos salmos, hermanos, y lo que quiero decirles es que a pesar de las situaciones, Cristo estaba cumpliendo lo que se le pidió que hiciera, de acuerdo a la palabra de Dios que había sido expresada. Pero qué interesante es, hermanos, que en vez de agua le dieron vinagre. Dios ha designado ya un rumbo para nuestras vidas. Y si nuestro camino incluso está lleno de contrariedades, sufrimientos o angustias, para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, pues gloria a Dios, estaremos gozosos por ello. Cristo le dijo a la iglesia: id y haced discípulos. Les dijo: vayan y prediquen mi nombre a toda nación y a toda lengua. La pregunta es: ¿se está cumpliendo esto? Esta voluntad de Dios escrita en su palabra. ¿Se está cumpliendo incluso a pesar de las contrariedades de este momento? ¿Se está cumpliendo a pesar de que tú no estás saliendo de casa? Porque me quiero imaginar a los primeros cristianos perseguidos, escondidos, quizá ellos con los recursos que nosotros tenemos en la actualidad, diciendo: si yo tuviera lo que ustedes tienen hoy, ¿qué no haríamos? Hermano, nosotros lo tenemos, hagamos uso de ello. Pero que la palabra de Dios se cumpla, porque está escrito que todo mundo tiene que conocer, tiene que escuchar de Cristo. Qué mejor que nosotros seamos el medio. Amén. Porque ejemplo tenemos en Cristo para cumplir la palabra de Dios. El tercer y último ejemplo que quiero decir, hermanos, nuevamente regresamos a Juan, capítulo 19. Versículo 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se le acercaron a la boca. Un pasaje paralelo está en Mateo 27, 48. Dice: al instante, corriendo uno de ellos, tomó la esponja y le empapó en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Quizá hayas escuchado alguna vez la frase, mi abuela lo decía, mi padre lo decía, y muchas veces lo he escuchado de gente mayor y de gente de nuestra edad también.
la frase: a nadie se le niega un vaso con agua. Cristo dijo en Mateo 25:35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y luego le preguntan a Cristo, ¿verdad? Señor, ¿cuándo hicimos esto? Le responde más adelante en el versículo 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora, quiero resaltar de Mateo la frase: corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Mire, hermano, no sabemos si ese vinagre, como lo han dicho algunos comentaristas, quizá era para hacerle más crítico el sufrimiento, o quizá es porque le iba a mitigar el dolor. Hay dos corrientes sobre esto. Pero lo que sí sé, hermano, lo que sí nos expresa la Biblia, es que no le ofrecieron agua, le dieron vinagre. El que corrió nos deja ver una reacción poco digna de imitar. Una reacción que se tiene muy comúnmente cuando vemos la aflicción de otros. Corrió y trajo lo que no debía traer. A veces nosotros vemos sufrimiento de alguien más, hermanos, y lo que hacemos es correr y ponerlo en un texto, en vez de correr y llevar. El mundo sigue teniendo sed. Sed del agua verdadera, el agua de vida. Tiene sed de Cristo, y muchos de nosotros estamos presentando vinagre en vez de agua. Porque la sed que Cristo sufrió también es la sed de que dice: no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué estás presentando tu hermano, incluso en estos momentos? ¿Agua o vinagre? Concluyo de la siguiente manera, hermano. ¿Recuerda usted que Cristo le pidió a la mujer samaritana agua? En Juan capítulo 4 lo puede encontrar. Pero ella terminó bebiendo el agua viva. Cristo pidió de beber en la cruz, pero el mundo terminó obteniendo el agua viva. Y el agua está abierta y dispuesta para todo aquel que quiera recibirla, todo aquel que quiera aceptarle, todo aquel que quiera tener a Cristo como su Señor y su Salvador. Cristo nos muestra que el mundo aún tiene sed, hermano. ¿Les daremos agua de beber? ¿Les daremos el agua de vida? ¿O presentaremos como lo hizo aquel soldado? Una esponja llena de vinagre. Yo espero que seamos de los que presenten agua, y también espero que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, seas de los que reciben el agua de vida que corre para salvación. A Cristo Jesús, nuestro Redentor. Vamos a orar. Señor, nuevamente presentamos delante de ti estas palabras para que tú hagas la obra, Señor, la cual ya hiciste. Gracias porque nos expresaste a través de este momento, Señor, incluso en tu humanidad que tenía sed, pero nos estabas expresando, Señor, que era una sed por llevar tu palabra, por cumplirla, por hacer lo que Cristo, lo que Dios había puesto para que tú hicieras la obra. Queremos hacerlo nosotros lo mismo, Señor. Padre bendito, gracias porque nunca nos has dejado, Señor. Y nos expresa siempre, Señor, que a pesar de nuestras limitaciones está el agua viva que fluye para vida eterna, el cual es Cristo Jesús. A ti damos la gloria y la honra por siempre en Cristo. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues continuando con lo que hemos planeado, ¿verdad?, para poder ser de bendición a ustedes en este tiempo de resurrección.
y a mí me tocó la palabra consumado es, está en Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, el versículo 30. Juan 19, 30. Dice así la palabra de Dios. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este tiempo que nos da para meditar, Señor, en lo que usted hizo en la cruz del Calvario. Y para nosotros, Señor, es una gran victoria, Señor, pero recordamos cada palabra, Señor, que sin duda tiene un significado muy importante para nuestra salvación, así también como para recordar, Señor, lo que usted quiere darle a entender al mundo, rogándole de su ayuda en esta mañana. Ayúdeme a ser de bendición en esta parte de su palabra, en esta porción. Haga con su Espíritu Santo lo que el hombre no puede hacer. Me pongo en sus benditas manos. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. La palabra consumado es, hermanos, menciona, ¿verdad?, cuando el Señor tratando de dar a entender, o no tratando de dar a entender, sino confirmando lo que Él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Esta palabra es usada por los griegos, queridos hermanos, para declarar el término de un contrato, ¿verdad? Un contrato, ¿verdad?, para hacerlo ver que era completo, que era finiquitado todo esto, ¿verdad?, de la consecuencia del pecado en nuestras vidas, por lo tanto también la condenación. Y cuando el Señor dice consumado es, menciona que todo lo que la palabra de Dios había mencionado sobre el Mesías, lo que Él iba a padecer, lo que vemos en Isaías y por parte de la Escritura que nos enseña, mencionaba que tenía que tomar vinagre, ¿verdad? Y dice la Escritura: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. El pago del contrato había sido finalizado para que nosotros pudiéramos tener obtener, ¿verdad?, la gracia de Dios, y por lo tanto escapar de una condenación e ir al cielo cuando muéramos. Yo me vine a la mente cuando escuché, ¿verdad?, o leí estas palabras, consumado es. Me viene a la mente cuando yo adquirí mi casa, ¿verdad?, una casa a crédito, y fueron 15 años, ya cerca de 16 años muy agobiantes, porque cuando uno hace el esfuerzo por pagar algo, ¿verdad?, y de repente te ves en un problema y resulta que no puedes seguir con los pagos, pues miras todo el sacrificio que se hizo durante muchos años, y la realidad es que perder algo que uno intentó pagar o con mucho esfuerzo es lamentable, ¿verdad?, pensar que lo puedes perder. Pero cuando decidí servir de tiempo completo al Señor y empezar la misión que ahora iniciamos al lado del pastor Mario, ¿verdad?, el pastor me comentó, dijo: ¿y cómo vas con tu casa? Y dije: no sé cómo voy con mi casa, pero pues no sé, dije, pero si tengo que perderla, pues Dios sabe. Y dijo: no, vamos a Infonavit, vamos a ver qué es lo que está pasando con tu casa. Y recuerdo que metí mi número, ¿verdad?, de crédito, y cuando yo tecleé mi número, apareció una hoja y yo no sabía ni qué era esa hoja, y el guardia que estaba a un lado mío me dijo: oye, pero pues si ya terminaste de pagar tu casa. Cuando él dijo eso, la verdad es que yo no lo podía creer. Para mí se me hacía imposible, ¿verdad?, haber terminado, y saqué esa hoja y fui ahí con un asesor, y me dijo: sí, efectivamente, dijo, ya sus pagos ya fueron terminados. Y les soy honesto, querido hermano, sé que es algo terrenal, sé que es algo que un día quedará, ¿verdad?, quemado por fuego, como dice la palabra de Dios, pero en lo que a mí respecta, vino a mí una paz. Era una deuda que yo tal vez nunca pensé librarme, y en su momento ya había terminado, y me vino a la mente esto cuando el Señor dijo: consumado es. La deuda del pecado había sido pagada, la deuda, ¿verdad?, de todo pecador ya estaba firmada por su sangre. Por lo tanto, cada pecador tenía la oportunidad de poder ir al cielo si así lo deseaba, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre tenía una deuda, querido hermano, con Dios, que era imposible pagar, ¿verdad? El hombre no podía, por su naturaleza pecaminosa,
poder pagar una deuda. La misma escritura en Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra de Dios nos enseña que somos incapaces de poder haber pagado esa deuda. Por lo tanto, el Señor vino y firmó, queridos hermanos, ese contrato, esa paga del pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque dentro de nuestras posibilidades nunca hubiéramos podido pagar. La Biblia enseña que no podemos, ¿verdad?, ser justificados por las obras de la ley, aunque el hombre intentara respetar los mandamientos, pudiera pasarse toda su vida y su condición no cambiaría porque es la condición pecaminosa que traemos, nunca nos dejaría cumplir con la ley. Por eso dice la Escritura que el Señor consumó el contrato, consumó la paga que Dios demandaba, ¿verdad? Una sangre pura, una sangre limpia, y esa sangre solamente la de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo, querido hermano, consumó, terminó, garantizó que la deuda estaba pagada. Cuando Él dijo, consumado es todo lo que mi Padre ha demandado, todo lo que se demanda para poder ser salva a la creación, ha sido pagada, ha sido sellada con su sangre, y por lo tanto nosotros teníamos la oportunidad de ir al cielo. El pecado había sido pagado. En Isaías 53:5 dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Y oiga, querido hermano, qué bendición es cuando nosotros obtenemos paz por medio del perdón de nuestros pecados. Pero esto nunca hubiera sucedido si el Señor no hubiera cumplido al pie de la letra todo lo que su Padre le demandaba. Y ahora que nosotros somos salvos, que entregamos nuestra confianza en Él, las mismas palabras que Él refirió allá en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, nos hacen a retumbar en nuestros corazones en que la paga del pecado ha sido pagada. Mis pecados pasados, mis pecados presentes y aún los futuros, el Señor los pagó en la cruz del Calvario, y por lo tanto llegamos a tener paz. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La misma Escritura enseña de que por su llaga Él pagó el precio del pecado, Él pagó la demanda de Dios. Por lo tanto, querido hermano, Él en sus palabras dijo, todo está hecho. No hay nada más que el hombre pecador puede hacer, solamente entregar su confianza al Señor y depositar su fe y descansar en Él, en que la paga del pecado ha sido cubierta. Qué triste sería para una persona que después de tantos años, ¿verdad?, que intenté pagar mi casa, yo intentara seguir pagando una deuda que ya ha sido pagada. No, gloria a Dios, dije, Señor, gracias porque mi casa está pagada y ahora sí ya nadie me la puede quitar, ¿verdad?, en cierta forma de expresarlo. Pero la realidad, querido hermano, es que la deuda del pecado ha sido pagada, y por lo tanto el hombre pecador no puede hacer nada para salvarse, pero sí obtener la salvación que Él nos está ofreciendo. El Señor terminó con el pecado, querido hermano. En 1 de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Él terminó con aquella con la consecuencia del pecado, si así lo quiere usted ver, si la persona acepta a Cristo como su Salvador. Su deuda ha sido pagada, solamente el pecador necesita aceptar lo que el Señor hizo por nosotros, ese pago final, ¿verdad?, y poder ser salvo. Dice la Escritura que terminó con el pecado. Gloria a Dios, porque Él dijo, consumado es. Si Él hubiera dejado las cosas incompletas, escuche, querido hermano, ni aún así nosotros, con todas las cosas, buenas obras y las cosas que pudiéramos hacer, no alcanzaría para pagar nuestra justificación. Pero Él no lo hizo incompleto, Él lo hizo completo. Dijo, consumado es. Toda la paga del pecado ha sido cubierta, y por lo tanto, querido hermano, nosotros podemos descansar en eso, que somos salvos, vamos a la gloria por Él, por lo que Él hizo y no por lo que nosotros pudiésemos hacer. Cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra mente, querido hermano, que la mayor enseñanza de esta palabra, consumado es que el hombre puede tener paz.
puede tener la confianza de que hay un Dios que pagó la deuda y que por ser pagada esa deuda yo puedo presentarme delante del trono de Dios por el Espíritu Santo que mora en mi corazón. Y cada persona puede acercarse en paz, puede acercarse en confianza y poder ir al cielo si entiende que el precio del pecado ha sido cubierto. Mucha gente anda ahí en los días, ¿verdad?, de resurrección, ¿verdad? Y la gente anda pensando que necesita hacer algo más para salvarse. No, el Señor ya lo hizo todo. Y tristemente, como dice la Escritura, que no podemos hacer nada porque por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que confiar total y plenamente en el Señor, porque el Señor lo consumó, el Señor lo pagó. Toda persona que quiera hacer algo más o agregarle algo más al sacrificio de Cristo, como ritos, sacramentos y tantas cosas que las diferentes religiones dicen, es de estar invalidando, ¿verdad?, lo que el Señor pagó por nosotros. Consumado es, dijo el Señor, todo está hecho. Y qué hermoso, hermano, que los cristianos podamos descansar en esa gran promesa. Cuando Él dijo, consumado es, dijo, todo está hecho. Para que el cristiano solamente al aceptar a Jesús como su Salvador, poder aceptarlo como el Señor que pagó nuestra deuda. Que el Señor nos ayude a meditar y poder darle el valor que su sangre tiene. Darle el valor a lo que Él pagó. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. La séptima palabra, hermanos, es una palabra reveladora. El Señor expresa, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El final, hermanos, de su procedimiento, el final, el clímax, hermano, le hace detenerse en estas últimas palabras, unas palabras reveladoras. Lucas 23 y versículo 46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras revelan mucho, hermano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Dios hecho hombre, hermano, ahora va a entrar en un mundo espiritual. Ahora ese cuerpo de corrupción que tomó para dar su vida por nosotros, ahora se viste de incorrupción. Y Él dice, Padre, antes de cruzar, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Dios hecho hombre ahora va a entrar al mundo espiritual. El momento más triste pasó, estar separado de su Padre. Ahora se muestra por fin tranquilo. La agonía está pasando y ahora Él se siente confiado. Ahora Él encomienda su espíritu a su Padre. Un pobre pecador, hermanos, como David, llegó en su momento de agonía a expresar. Él dijo, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando yo enfrente la muerte, David dijo, yo no voy a temer. En el libro de Salmo 23, versículo 4. Y si un pobre pecador, hermano, podía decir esto con confianza, cuando más el perfecto Salvador del mundo, el Hijo de Dios, podía estar confiado en este paso hacia enfrentar la muerte y ver la eternidad. Cristo nos contó en algún momento, hermano, que Lázaro fue llevado, aquel pobre y mendigo que estaba tirado a la puerta del rico, lleno de llagas. Al ver su muerte, la Biblia dice que fue llevado por los ángeles al mismo seno de Abraham. En su último suspiro, ese mendigo, hermano, fue recogido por seres celestiales. Un simple hombre lleno de llagas, hermano, fue recogido por ángeles. Bien nos podemos imaginar, hermano,
si este mendigo fue recogido por seres celestiales, hermano, bien nos podemos imaginar que Cristo fue recogido por una corte de ángeles o por su mismo Padre mismo. Cumplida su obra en la tierra, estaba listo para enfrentar por fin las puertas eternas y ser ahora honrado por toda la eternidad, aclamado por toda la eternidad, glorificado para siempre por ese acto maravilloso de haber dado su vida por la humanidad. Por fin ha acabado la tarea, ha cumplido con su labor, y como Pablo en algún momento dijo: Señor, he acabado mi carrera, he sido fiel hasta la muerte, me está esperando una corona de justicia. Ahora el Señor termina su labor en la tierra y Él expresa con estas palabras el final de su ministerio en la tierra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ti confío. Estas palabras, hermanos, son muy reveladoras, expresan la paz que Jesucristo tenía al final en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos, y esperemos que este mensaje haya sido de mucha edificación para sus vidas. Padre, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Bendiga la invitación que siga a continuación. Nos ponemos en sus manos y bendiga a cada hermano en su hogar. En Cristo Jesús, todos orando. Vamos a orar, hermanos, en este tiempo para meditar un poco en lo que hemos escuchado sobre las palabras que el Señor mencionó mediante su agonía, y en cada una de ellas yo creo que debería tener un significado en nuestras vidas, tanto cuando exclamó: perdónalos porque no saben lo que hacen, como cuando mencionó: he ahí tu madre, he ahí tu hijo, tengo sed, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cada una de ellas que sin duda deberían traernos a la mente lo que Él en su agonía deseaba de la humanidad, sin un amor por ella, una compasión, un deseo de que todos en su momento fuéramos como el maleante, clamando a Él y pidiéndole perdón de sus pecados y poder ir a la vida eterna. Cada una de ellas debería darnos el sentir de buscarle cada día y meditar y valorar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahí en casa deberíamos meditar en este tiempo que todo lo que tenemos lo tenemos por Él: la familia, esposa, hijos, la paz que Él nos da ahora que somos salvos, y que en este tiempo podamos meditar y que podamos, a pesar de que estemos pues encerrados, poder compartir el evangelio con aquel que se nos ponga delante y poderle mostrar lo que un santo Dios hizo también por él y que pueda ser salvo. Que Dios nos ayude a seguir meditando en estos días que estamos en casa, y los que están ahí mediten, hermano, volteen a su alrededor, y que todo lo que el Señor hizo y lo que Él padeció fue con un propósito de podernos dar la vida eterna y tener la paz que ahora tenemos en Cristo. Que Dios los bendiga y sigamos orando los unos por los otros. Terminemos con una oración. Señor y Padre, gracias por lo bueno que ha sido. Síguenos recordando, Señor, quiénes somos, Señor, quién es usted, como aquel maleante, Señor, que reconoció que usted era Dios y que necesitaba de esa salvación y ahora goza de esa vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre meditar en eso y que cada día podamos recordar que usted está sentado en su trono porque venció.
Gracias, bendiga a la iglesia, bendiga a los hermanos y cada necesidad. Guárdanos del mal, Señor, en estos tiempos. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.